¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo históricamente explicamos el hecho de que hasta ese entonces los años están contados el punto de referencia es el rey de turno, en el cuarto año del rey tal y tal, ese es el punto de referencia de las fechas, y a día de hoy, incluso a día de hoy, estamos viviendo en el 2025 porque existió un Jesús que nos dice que estamos en estos momentos en el 2025 y no en el 5000 y pico o en el 45.000 y pico. ¿Cómo explica la historia eso? Ese salto. Bueno, sí, o sea, también es verdad que lo primero es que nosotros, digamos, la cristiandad occidental toma ese calendario por un acontecimiento que es el nacimiento de Jesús que hace en el siglo VI un monje bizantino, que es Dionisio el Exiguo, llamado así porque al parecer era muy bajito, pero que sabemos que se equivocó en el cálculo. O sea, nosotros vamos con entre unos 7 y 4 años de retraso, porque Jesús en realidad nació antes de Cristo. Yeah. Eso es importante, ¿eh? O sea, Jesús debe nacer, pues eso, en torno al año 7, 6 antes de la era cristiana aproximadamente, porque nace en tiempos de Herodes, que eso sí que se acerca. Y no el 25 de diciembre. No el 25 de diciembre. Bueno, a lo mejor sí, pero, Ya, pero no hay nada que permita afirmar. Hombre, que no. habría sido mucha casualidad, pero habría sido. No, o sea, no hay nada en los evangelios que nos permita afirmar eso. Pero es esto, o sea, no es el único calendario que existe, quiero decir. O sea, te lo digo esto porque a mí también me lo han dicho mucho en redes, que para defender a Jesús como, ¿cómo esto no va a ser una construcción teológica solamente si medimos la historia antes y después de Cristo? Y dice, bueno, la medimos así nosotros. Pero hay otros muchísimos calendarios en el mundo. Está el calendario islámico, está el calendario chino, está el calendario budista, quiero decir. O sea, hay culturas y civilizaciones enteras que no han necesitado a Jesús para nada para medir el tiempo, quiero decir. Ujú, O sea, tampoco nos volvamos ujú, locos con esto. Pero ujú, sí es cierto que ha habido una evolución increíble, impresionante, sobre todo por una labor misionera también muy inteligente, muy bien pensada y muy bien llevada. Y es algo realmente digno de asombro, porque 2000 años después sigue existiendo, y no solo sigue existiendo, sino que es la religión con el mayor número de seguidores en el mundo, de las 4000 religiones existentes que se siguen practicando a día de hoy, es la que más de fieles cuenta. Y es una religión que nació con el convencimiento absoluto de que el fin del mundo era inminente. ujú, 2000 años después, es que se dice pronto. O sea, ha sido muy bueno cómo, lo que hablamos antes, se ha ido desarrollando la espiritualidad de tal manera que se ha ido acomodando a las circunstancias y a las necesidades comunitarias, de tal manera que esa urgencia por el fin de los tiempos se ha ido poco a poco diluyendo y se han puesto en valor, se han renegociado otros principios, otros valores que han hecho que perdure. Por eso existen los evangelios. En un principio a ujú. nadie le interesaba qué había hecho Jesús en su vida. De hecho, a Pablo ya lo hemos comentado, lo importante de Jesús es que fue crucificado y que Dios lo resucitó. Ujú. Y en ese momento es Pablo el que, por lo menos que sepamos, a lo mejor no fue el único, pero desde luego sí es el que ha llegado hasta nuestros días, es Pablo el que desarrolla todo el pensamiento soteriológico de la cruz, ¿no? La idea de la entrega de Jesús, ¿no? Porque dice Jesús actúa como nuestro cordero pascual. Por eso, años después, la comunidad joánica pondrá en labios de Juan el Bautista esa frase, ¿no? De aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque ya Pablo utiliza esa referencia de que Jesús es el Cordero de Pascua para los cristianos. Entonces, claro, se parte de ahí, ¿no? De un Pablo que piensa que, bueno, que sí, que este señor vivió e hizo sus cosas, pero que a nadie le importa, que lo que importa es lo que pasa después de su muerte. Con esa experiencia, lo que se denomina la experiencia pospascual, ¿no? Que es no, esta experiencia inefable según la cual sus discípulos están plenamente convencidos de que ha resucitado y de que Dios lo ha elegido como Mesías y como su Hijo para la salvación de la humanidad y que regresará en un futuro muy próximo para convertirse en juez de la humanidad. Esto es lo que pensaba Pablo.
Y luego también, Ujú, pues, los partidarios de esa forma de pensamiento, porque en el cristianismo primitivo es verdad que había como dos grandes bloques, ¿no? Todas las comunidades judeocristianas que existían, porque en un principio, recordemos que es un movimiento judeocristiano, es decir, todos sus seguidores son judíos, y en lo único en lo que se distinguen del resto de judíos es que creen que Jesús es el Mesías. Pero se siguen circuncidando, siguen estudiando la ley, siguen practicando el kashrut, las normas alimenticias, siguen asistiendo al servicio en el templo, a las sinagogas, o sea, son judíos en todo menos en eso. Entonces, de esto hay dos grandes bloques, dos grandes grupos, ¿no? Que son los denominados el palestino y el helenista. Entonces, el primer bloque son los judeocristianos que viven en Judea y en Galilea y que son los que conciben a Jesús como un Mesías completamente judío, es decir, como un ser humano ungido por Dios para establecer su reino y que al final de los tiempos será el juez del pueblo de Israel. Entonces, es ahí donde este grupo es, por ejemplo, el que encuentra esos reflejos de los que hablabas, ¿no? De Jesús en lo que, para los cristianos es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ¿no? En los cantos del siervo, del libro de Isaías. ¿No? Entonces es un antiguo ajusticiado que es asesinado y que Dios lo ha resucitado, constituyéndole Señor y Mesías, ¿no? Y por eso era lo que defendía Pablo, que Jesús solamente es Mesías después de ser resucitado por Dios. Pero por otra parte está el bloque de los helenistas, que son judeocristianos de la diáspora, es decir, que están abiertos, que se relacionan con el mundo y la cultura griegas. Y entonces son ellos los que conciben un hijo de Dios más a la manera griega que a la judía. Entonces ya Jesús es para ellos un ser de naturaleza más divina, aunque no es Dios, ontológicamente, ¿vale? Eso también es importante decirlo, o sea, seguimos hablando de judíos, las concepciones trinitarias son posteriores. Entonces es un ser de naturaleza divina, pero no es Dios, ¿vale? Está subordinado al Padre. Ha sido adoptado por él como hijo en algún momento de su vida. Para unos es, pues eso, como para Pablo, después de la resurrección. Para otros es durante el bautismo, por ejemplo, para la comunidad marcana. Para otros es en el momento de su nacimiento, ¿no? Como por ejemplo para la comunidad de Mateo. Pero lo piensan no de una manera mucho más griega que judía, ¿no? Y por supuesto son los que abren el movimiento a los no judíos. ¿Por qué? Porque hay no judíos, hay gentiles, que se interesan por el movimiento de Jesús. Porque ya había gentiles que se interesaban por el judaísmo. Son los ujú. llamados metuentes, ¿no? Los temerosos de Dios, que efectivamente habían leído la Septuaginta, puesto que estaba en griego, por lo tanto era un texto abierto para todo el que quisiera leerlo. Les atraía mucho el monoteísmo judío, les atraía la ética judía, la forma de vida judía, pero no eran prosélitos, es decir, no se convertían al judaísmo principalmente por dos motivos. La circuncisión, que a ver quién es el guapo que pasa por eso sin anestesia, Sí. y la observancia de las normas alimentarias, que eso es un cacao de mucho cuidado, que ahí tienes que tener mucho ojo con qué comes y con qué no. Y no todo el mundo en el Imperio Romano estaba dispuesto, por ejemplo, a renunciar al marisco. Quiero decir, entonces, esos eran los dos grandes peros por los cuales estos, muy interesados por todo el sistema de pensamiento judío, no se hacían judíos. ¿Qué es lo que hace Pablo y otros misioneros como él con los gentiles? Decirles, no importa. No hace falta que os circuncidéis, no hace falta que observéis las leyes alimentarias, basta simplemente con que tengáis fe en que Jesús es el Mesías. Y claro, a partir de ahí el movimiento se expande como la espuma, porque era lo único que bloqueaba a estos gentiles para sumarse a ese movimiento. Por lo tanto, puertas abiertas. Claro, esto también hay sectores judeos cristianos a los que no les hace mucha gracia. Y entonces por eso Pablo en sus cartas critica mucho a sus principales oponentes, que son los judaizantes, ¿no? Que son estos judeocristianos que piensan que puesto que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel, si alguien quiere beneficiarse de la salvación que él trae, tiene que formar parte del pueblo de Israel. ¿Cómo? Pues a través de la conversión. Entonces, estos personajes consideraban que todo gentil, si quería participar de la salvación, tenía que hacerse judío. Es decir, circuncídate y observa la ley de Moisés íntegra. ¿Mm? Entonces, esa fue siempre una pelea que tuvo Pablo con los judaizantes y con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces, es esta apertura a los gentiles junto con la facilidad
que les dan los judeocristianos helenistas a los gentiles, lo que hace que el movimiento se expanda enormemente, porque es muy atractivo. Claro, o sea, no solamente por eso. Esto que voy a decir puede sonar muy feo, pero es que es la cruda realidad. O sea, el Mediterráneo oriental del siglo primero y principios del siglo segundo era un crisol religioso y también de propaganda religiosa. O sea, había religiones de misterios, que también había predicadores, de religiones de misterios dando vueltas por el mundo mediterráneo tratando de captar adeptos. Había escuelas de filosofía. Estaban los neoplatónicos, estaban los estoicos también buscando alumnos para sus respectivas academias. Había representantes de religiones orientales, que también buscaban discípulos. Entonces, Ujú. claro, Pablo y otros misioneros como él, pues como Apolo, como Bernabé, ¿no? Como personajes que aparecen en sus cartas, ¿no? Que le acompañan, que le ayudan en su misión, ¿no? Y va a predicar la palabra, la buena nueva, ¿no? El evangelio de Jesús entre los gentiles. Claro, se ve con ese mercado tan agresivo de que todo el mundo está intentando captar a quien todavía está un poco ahí que no sabe muy bien qué hacer en su camino espiritual, ¿no? Y entonces lo que hace Pablo, que es algo muy inteligente, es decir, vamos a ver, ¿en qué me puedo distinguir yo de todos los demás? O sea, Pablo sería bueno, no sería, fue un maravilloso agente de marketing. O sea, Ujú. Pablo lo que hace, entre esas facilidades de no tienes que circuncidarte, no tienes que observar la ley en su totalidad, además, todo lo que os ofrecen todos los demás, que todos, por supuesto, abogaban por la salvación, ¿no? Ujú. De todo lo que os ofrecen los demás, lo ofrece el Mesías mucho mejor, más completo y sobre todo, y esto es algo muy importante, gratis. Ujú. Es súper importante esto, porque era realmente lo que de verdad le distinguía de todos los demás. La facilidad para ser cristiano. Claro. Porque lo único que exigían era no, como se puede exigir hoy, no un catecumenado o una iniciación para obtener la primera comunión, no toda una catequesis. No, 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 no. O sea, bastaba simplemente con hacer una declaración de fe de que Jesús era el Mesías y recibir el bautismo. Se acabó. Ya formabas parte de la iglesia. Entonces, claro, eso facilitaba enormemente las cosas a la gente porque el resto de predicadores y misioneros de otras tradiciones, escuelas, etcétera, te exigían primero un dineral como cuota de suscripción, ¿no? Que era como ahora plataformas de streaming, tenías que estar ahí pagando mensualmente toda tu cuota. Esto no. Esto vivían de donaciones, pero no había una exigencia de un pago previo. Segundo, los ritos se tenían que estar repitiendo constantemente y además por cada rito había que pagar también. Claro, a Ujú. mayor cercanía de Dios, cuanto más avanzado fuera el rito, ya fuera el rito de Atis, el de Isis, el de Adonis, daba igual, pero cuanto más cercano fueras a la divinidad, más tenías que pagar. Además implicaba desplazamientos enormes, porque claro, los santuarios de las divinidades estaban en lugares muy determinados, entonces tenías que hacer la peregrinación hasta el santuario para hacerlo allí. En cambio, sinagogas, iglesias, etcétera, estaban repartidas por todo el imperio y solo tenías que bautizarte una vez. Ya Claro. estaba, no tenías que estar repitiendo constantemente los ritos de iniciación. Entonces simplemente ibas a tu iglesia local, que seguramente hubiera una donde la ciudad donde vivías o cerca, porque eso sí, la fundación de iglesias fue tremenda, ¿no? Sobre todo destinada en casas privadas o en catacumbas. Entonces, muy probablemente tuvieras un lugar de reunión muy cerca de tu domicilio, donde solamente tenías que ir a hacer las comidas comunitarias. Que era así, cantar himnos y salmos, pero reunirte sobre todo con tus hermanos y hermanas a celebrar el banquete, porque el banquete es el gran símbolo mesiánico. Ujú. Entonces, claro, es la clave, las facilidades que Pablo y otros misioneros judeocristianos ponen a disposición de los gentiles, lo que permite su brutal expansión.